911, what's your emergency? Breaking news tonight. Authorities are warning the public not to take Tylenol. No consuma Tylenol. Las autoridades advierten a los consumidores Que consume más de Tylenol. La autoridad invita a... ¿Cuánto tardas en abrir un frasco de medicamentos? A veces parece una prueba de paciencia. Primero la tapa resistente a los niños, luego la banda plástica alrededor, después el sello de aluminio pegado al cuello del frasco. Y solo entonces puedes tomar la pastilla. Es tedioso, especialmente cuando tienes afán o el dolor no te deja pensar. Pero la verdad es que esas capas, esas molestias, esos segundos extra, podrían estar salvándote la vida. Suena exagerado, pero los medicamentos modernos son muy distintos a los de hace 40 años. Antes bastaba un frasco de vidrio o plástico con una tapa simple de rosca y una caja de cartón. Nada más. Eran fáciles de abrir, fáciles de manipular y lamentablemente vulnerables. Si alguna vez te has preguntado por qué todo cambió, la respuesta es mucho más oscura de lo que imaginas. Todo comenzó con un simple dolor de cabeza en 1982 en Chicago. La primera víctima fue Mary, una niña de 12 años que se despertó con molestias y pidió permiso para tomar un Tylenol antes de ir al colegio. Para su familia era algo normal, de todos los días. Mary tomó una cápsula y en cuestión de minutos empezó a sentirse mareada, con náuseas, confundida, hasta que colapsó. Su padre llamó a emergencias sin entender qué pasaba. Era una niña sana, sin antecedentes, y de pronto estaba al borde de la muerte. Mientras la ambulancia intentaba llegar a su casa, a unas cuantas millas otra familia vivía un día cargado de tristeza. Se habían reunido para despedir a un ser querido. Entre la tensión y el cansancio, Adam, un joven de 27 años, tomó un Tylenol para aliviar la migraña del momento. Se sentó, respiró, tomó una cápsula y segundos después empezó a colapsar frente a todos. Una segunda ambulancia salió a toda velocidad hacia esa casa. Horas más tarde llegó la noticia de que Adam había muerto. Su familia, destrozada, volvió a reunirse para consolarse. Nadie podía imaginar que el peligro estaba dentro del mismo frasco que Adam había abierto. Su hermano y su cuñada, también con dolor de cabeza, tomaron una cápsula cada uno. Minutos después, comenzaron a sentirse mal, a debilitarse, a perder el control del cuerpo. Una tercera ambulancia fue enviada a la misma dirección. El conductor pensó que era un error. Ya había estado allí 2 veces ese mismo día. En una sola familia, 3 personas jóvenes habían colapsado sin explicación. Mientras esto ocurría, en otro punto de Chicago, María, una mujer que había dado a luz semanas antes, sintió un dolor posparto completamente normal. Su médico le había dicho que podía tomar analgésicos cuando lo necesitara. Abrió un frasco de Tylenol, tomó una cápsula y volvió a recostarse con su bebé. Poco después empezó a tener dificultad para respirar y perdió el conocimiento. Con ya 4 casos similares en un solo día, las autoridades sabían que algo no cuadraba. Los médicos lo dijeron claro. 3 muertes en una familia joven no eran normales, y que otra mujer sana colapsara de la misma forma tampoco. Pero todavía nadie sabía qué producto era el responsable. Ese mismo día, otra mujer no alcanzó a ver las noticias a tiempo. Mary McFarland, de 31 años, madre de 2 hijos, estaba en su trabajo cuando sintió un fuerte dolor de cabeza. Sacó un Tylenol de su cartera como siempre lo hacía. Minutos después se desplomó frente a sus compañeros. Murió poco después, sin que nadie entendiera por qué. Mientras tanto, Paula, una azafata de United Airlines, regresaba a su apartamento después de un vuelo agotador. Había pasado horas atendiendo pasajeros y lidiando con retrasos. Hizo una parada rápida en una farmacia, compró un frasco nuevo de Tylenol. Las cámaras la grabaron pagando y guardando el frasco en su bolso. Esa noche tomó una cápsula. No sobrevivió. Para entonces el caos ya estaba desatado. El 30 de septiembre, por la tarde, la policía comenzó a patrullar los barrios con altavoces, advirtiendo que nadie tomara Tylenol y que tiraran cualquier frasco en casa. La noticia explotó en televisión y radio. Las calles se llenaron de miedo. Personas que habían tomado una cápsula por accidente corrían a los hospitales pensando que podían colapsar en cualquier momento. Las líneas telefónicas no dejaban de sonar. Nadie sabía cuántas botellas estaban contaminadas. Nadie sabía cuántas víctimas más podía haber. Lo que descubrieron fue aterrador. Alguien había entrado a tiendas, abierto frascos de Tylenol
reemplazado cápsulas normales por cápsulas llenas de cianuro y luego los había vuelto a colocar en las estanterías. No era un accidente, era un crimen frío y meticuloso, cometido por alguien que jamás fue identificado. Las farmacias se llenaron de personas devolviendo productos, las estanterías quedaron vacías. De pronto, algo tan cotidiano como un analgésico, algo que millones usaban sin pensarlo, se había convertido en una amenaza oculta. Johnson & Johnson ordenó retirar del mercado más de 30 millones de frascos. Uno de los retiros más grandes de la historia. Las autoridades sabían que solo unos pocos estaban contaminados, pero nadie podía arriesgarse. Oficialmente hubo 7 víctimas, pero muchos creen que personas mayores o enfermas pudieron haber tomado Tylenol en esos días y sus muertes se atribuyeron a otras causas. A pesar de una investigación enorme, nadie fue condenado. James Lewis, el hombre que envió una carta extorsionando a la compañía, terminó preso por extorsión, no por los asesinatos. No había pruebas que lo conectaran con los frascos. También aparecieron teorías. Un manipulador solitario, un imitador, un empleado resentido, incluso sospechas hacia personas cercanas a las víctimas. Nada se confirmó. El caso sigue sin resolverse hasta hoy. Lo que sí cambió fue la industria. Después del caso Tylenol, la FDA obligó a que todos los medicamentos incluyeran sellos de seguridad, bandas plásticas, cajas cerradas y advertencias visibles. Johnson & Johnson reemplazó las cápsulas por tabletas, mucho más difíciles de manipular. Para sorpresa de muchos, la compañía recuperó casi toda su reputación en menos de un año gracias a la rapidez con la que actuó. Para 1983, Tylenol estaba otra vez en lo más alto del mercado, y su respuesta se convirtió en ejemplo mundial de manejo de crisis. El impacto económico fue enorme. Johnson & Johnson perdió más de $100 millones solo en retirar y reemplazar su producto más vendido. Pero aún así decidió absorber la pérdida para ayudar a detener el pánico. Los investigadores, mientras tanto, trataban de crear un perfil del responsable. Todo apuntaba a un hombre inteligente, con conocimientos básicos de química, con algún tipo de resentimiento contra instituciones o empresas. Alguien capaz de caminar por tiendas, escoger frascos al azar y manipularlos sin llamar la atención. Nadie sabía quién era, pero todos coincidían en algo. Quien fuera sabía exactamente lo que hacía, y desapareció sin dejar rastro. El impacto psicológico también fue profundo. Ese mismo año, muchas ciudades cancelaron Halloween por miedo a productos manipulados. Aunque no había evidencia, el temor ya estaba sembrado. La idea de que algo cotidiano pudiera esconder un peligro silencioso marcó a toda una generación. A comienzos de 1983, las familias de las víctimas presentaron demandas civiles contra Johnson & Johnson. Alegaban que los frascos no eran lo suficientemente seguros y que la empresa debía haber prevenido la manipulación. Pero en 1982 no existía ninguna ley que exigiera empaques de seguridad. Legalmente, la compañía no había cometido ninguna falta. Aún así, decidieron llegar a acuerdos privados con las familias como gesto humanitario. Los montos nunca se hicieron públicos. Así terminó una de las tragedias más desconcertantes de la historia moderna, con un país aterrorizado, una compañía intentando reconstruirse, familias buscando respuestas que nunca llegaron, y un criminal que desapareció sin dejar huella. Un caso que no solo cambió cómo abrimos un frasco de medicamentos, sino cómo confiamos en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. No hubo testigos, no hubo supervivientes. Las víctimas no supieron lo que estaba ocurriendo, y nosotros tampoco. El caso Tylenol quedó como una historia en la que, literalmente, nadie sobrevivió para contarlo. Suscríbete, subscribe now, dale like, hit the like button. Más historias te están esperando. More stories are waiting in the shadows. No te vayas, stay with me. Sobreviví para contarlo y tú también. I survived to tell, and so